ruedas de dos modos, ¿no? Miren, esta figura, este dibujo, habla mucho de las diferencias que hay entre una muerte patológica y una muerte fisiológica, ¿no? Si tú ves, que aquí, en la muerte patológica, siempre primero va a una lesión de tipo reversible, como es la hinchazón, pero si la lesión progresa, dice, o es progresiva, no acaba, continúa, entonces va a llegar hasta la necrosis. Mire, rotura de membrana, ahí ves, la membrana está rota. Y es más, ¿no? Escapan enzimas, inclusive. Hay fibras de mielina, produce inflamación, todavía no sé lo que es inflamación, pero ya sabes que está eso. Entonces dejan escapar, ¿no? Dejan escapar, por eso es que el dibujo tiene una línea discontinua con respecto a la membrana y al sistema de membrana. Si tú ves acá, la célula cuando muere por apoptosis, la célula se reduce de tamaño. Se reduce de tamaño. Y se puede fragmentar la célula, pero cada una, o lo que queda de la célula y los fragmentos, siempre están rodeados de una membrana. Nunca, por nada del mundo, pierde su membrana. Nunca, ninguna sustancia, ni enzima ni nada, pueden ser liberadas, y acá sí son liberadas. Es más, y estos restos, estos cuerpos apoptósicos, pueden ser fagocitados por un macrófago, por un neutrófilo o por las mismas células que están cercanas a él, pero siempre conservando la integridad de su membrana por más que se fragmente. En cambio acá sí se rompe, se pierden las sustancias y muchas de estas enzimas que se pueden liberar de esta célula que ya está, que se está muriendo, que está alterando su membrana, pueden llegar inclusive hasta la sangre. Y en la sangre estas enzimas son detectadas, ¿no? Por eso es cuando le hacen un examen, dice vamos a hacer un examen enzimático del hígado, ¿no? Las enzimas, y cuando salen las enzimas dice, mira, la enzima GGTP, GGP, etcétera, está elevada. Ya, entonces si está elevada quiere decir que hay un daño hepático. O si está elevado puede ser que hay un daño hepático o también de conducto biliar o también renal o qué sé yo, ¿no? Inclusive hay una enzima que se libera cuando hay daño miocárdico, por ejemplo infartos también. Entonces estas enzimas, ¿no?, producto de esta necrosis, se pueden detectar en la sangre, especialmente en el plasma sanguíneo. Cuando la muerte es por apoptosis no pasa nada, absolutamente nada. Por eso inclusive también hay otro cuadro donde habla acerca de ello. Ahí están, así ahí está. Características de la necrosis y la apoptosis. El núcleo, dice, ¿cómo está el núcleo en la necrosis? Bueno, el núcleo sufre cambios. Miren estos cambios que hay: lignosis, caliorexis y carioresis. En la apoptosis, formación de fragmentos de tamaño del nucleosoma, o sea, no pasa nada. El tamaño de la célula, si es por edema, va a estar hinchado, va a estar grande, ¿no? En cambio, la apoptosis siempre tiende a reducirse. La membrana plasmática en la necrosis se rompe, en la apoptosis siempre se mantiene intacta. Contenido celular, digestión enzimática, salen de las células, o sea, las enzimas pueden salir de las células y alcanzar la sangre. Acá, como todo está intacta, la membrana nunca se libera absolutamente. Inflamación, hemos visto que en la necrosis sí está presente. En la apoptosis nunca. Función fisiológica patológica. Hemos dicho que la necrosis es una muerte patológica, siempre. Es la culminación de una lesión de tipo reversible. La apoptosis es fisiológica. Dice, sirve para eliminar células no deseadas, puede ser patológica y alterar ciertas formas de lesión celular. La apoptosis en ciertos agentes infecciosos pueden exacerbar la apoptosis. Hay una lectura que ya en la siguiente clase les voy a decir que lean acerca de la apoptosis patológica, de causa patológica. Es en el libro de
patología estructural y funcional de Francisco. Bien, morfología de la necrosis celular. Miren, para decirles, hay características que me ayudan a poder identificar si la célula está muerta. Características citoplasmáticas y características nucleares. ¿Cuáles son las características citoplasmáticas? Ojo, no siempre o en toda célula voy a ver esta característica citoplasmática. Solo en ciertas ocasiones y también en ciertos tejidos. ¿Y qué me dice? Que hay una eosinofilia incrementada. O sea, el citoplasma se puede volver muy rosado, pero también homogéneo. Y esto va a hacer que ciertas estructuras que existen en esa célula no las voy a poder ver. Como por ejemplo, en el músculo estriado. Cuando el músculo estriado sufre necrosis, ya sea músculo esquelético, o sea músculo cardíaco, y tienen estriaciones transversales, si tiene esto, si tiene características citoplasmáticas, no se va a poder observar las estriaciones transversales porque todo se vuelve de un rosado homogéneo. Y eso me ayuda a poder identificar que estoy viendo una fibra cardíaca o una fibra esquelética en necrosis. Pero eso, les digo, puede ser bajo ciertas circunstancias y en ciertas células. No todas tienen eso. En algunos casos hasta puede ser hasta pálido. Bueno, pero los cambios nucleares creo que son mucho más fáciles de poderlos identificar. Y pueden ser de tres formas. O sea, si yo identifico esto en estas células, en las distintas células, entonces digo, esa célula está muerta. Primero la pignosis. ¿Qué significa la pignosis? Que el núcleo se condensa, se reduce de tamaño y se vuelve un color oscuro, tanto que no puedes reconocer absolutamente nada. Es negro, oscuro. Ni siquiera es basófilo, es oscuro. No se reconoce nada, es oscuro, una parte oscura. Eso es una pignosis. Y la célula que tiene pignosis nuclear es una célula muerta. Otras podrán manifestar la cariorexis. ¿Qué es la cariorexis? Es la fragmentación del núcleo. Si el núcleo está fragmentado, quiere decir que esa célula también está. O puede ser la cariolisis. ¿Qué significa la cariolisis? La desintegración del núcleo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el núcleo no hay. Una célula que carece de núcleo es característica de necrosis. ¿Entendido? Entonces, eso se realiza por desnaturalización de las proteínas. Cuando la necrosis se acompaña también de digestión enzimática celular, o sea, autólisis, la célula misma está lisando sus propias estructuras, tiene otra forma de poderse ver. Los lisosomas se liberan, hay autólisis. ¿Cómo voy a ver el citoplasma? Vacuolado. Oye, entonces, ¿cómo es la cosa? Me dicen vacuolado por acá, ellos me dicen vacuolado por acá. Miren, te lo dicen. Vacuolado con figuras de mielina, que son precipitados fosfolípidos. Entonces, este citoplasma vacuolado también tendrá cambios nucleares. Sí, también tendrá cambios nucleares. Junto con él. Pero esta vacuolización es diferente a lo que hemos visto con respecto a las lesiones de tipo reversible. Entonces, aquí un poquito que nos quiere decir, mira, así se ve, ¿no? El núcleo debe ser así, grande con su nucleolo. El núcleo se reduce de tamaño, se vuelve bien oscuro y a eso le llamamos pignosis. La cariolisis, esta es una cariorexis, porque se está fragmentando el núcleo. ¿Y la cariolisis qué significa? Que no observa el núcleo. Miren esta microfotografía. Miren, estos son túbulos, ¿ah? Estos son los túbulos, miren el color del túbulo, ¿bien rosado o no bien rosado? Sí. ¿Hay núcleo? No. Entonces, acá hay necrosis. Miren este núcleo. Y miren, estos son los normales y vivos. ¿Y esto qué cosa es? Pignosis. Y también hay acidofilia citoplasmática. Entonces quiere decir que estas células están muertas y acá también. Y acá nos indica, miren, citoplasma con el núcleo fragmentado. Es una
hay también necrosis. Y acá se pone, este es el libro de Steven Silover. Steven Silover te pone tu librito, te pone tu microfotografía y te pone la explicación. Bien bueno este. ¿Se llama? Entonces dice, esta es la célula normal, ahí está la célula, ahí está su núcleo, etc. Pero mira cuando hay hipnosis nuclear, el núcleo se contrae, aunque aquí no está tan oscuro. Cardiorexis, núcleo fragmentado. Cardiolisis, no hay núcleo. Miren, una célula sin núcleo. Algunos autores dicen que esto es una progresión, ¿no? Primero se puso la cardiorexis y después la cardiolisis. Y aquí ves la célula que no tiene núcleo y está en necrosis. ¿Cuáles son los diferentes tipos de necrosis que vamos a ver? Para mí, los más importantes son estos: 1, 2 y 3. Estos son los importantes, los que tú no debes sacártelo nunca de aquí de tu cerebro. Y siempre tienen que acompañarte hasta que te mueras, o hasta que dejes de ser médico veterinario, ¿no? Entonces tenemos la necrosis coagulativa, la necrosis liquefactiva, que también se llama policoactiva, y la necrosis gaseosa. Y esos son los 3 tipos de necrosis que siempre debemos de tener. Que la necrosis grasa es importante, sí, pero la necrosis grasa ¿dónde sucede? En la grasa nomás. ¿Y qué pasa si tienes necrosis en la grasa? ¿Te vas a morir? No pasa nada. Pero sí es importante, porque esta necrosis de la grasa puede llevarnos hacia una inflamación muy especial, que cuando lo vamos a ver en la tercera unidad cuando lleguemos a casa. Por eso es que hay que mencionarla también. Y luego la gangrena, ¿no? La gangrena no es necrosis, por eso es que no tiene número, si te habrás dado cuenta. No tiene número. La necrosis es mucho más, la gangrena, perdón, es mucho más que una necrosis, pero es muy peligrosa. Porque imagínate una parte del tejido de un individuo que está vivo, que esté en putrefacción. Eso es una gangrena. Yo la comparo así, ¿no? Que una parte del tejido de un órgano está en putrefacción. Esa es la gangrena. O sea, es una necrosis en la cual vienen las bacterias, se lanzan, ¿no? Está muerto, comienzan a degradar. Comienza el proceso de putrefacción. Imagínate algo que esté en putrefacción en un individuo que está vivo. ¿Cómo? Y es peligroso, por supuesto. Entonces, estos son los tipos. Ahora, ¿qué puedo decir de todos ellos en términos generales? En términos generales, yo voy a decir una cosa, ¿no? Que la necrosis de los diferentes tipos tiene que ver mucho con el nombre. Por ejemplo, dice necrosis coagulativa. ¿Cuál es la característica más resaltante de una necrosis coagulativa? Coagulativa significa que las proteínas se han coagulado, y cuando las proteínas se coagulan, quiere decir que ha sufrido, como le llaman, la desnaturalización de la proteína. Aquí la proteína se ha desnaturalizado, ha cambiado su estructura, pero no solamente de las proteínas estructurales, sino también de las proteínas enzimáticas. Y ya vamos a ver cuál es el resultado de eso. Eso lo vamos a ver. Así que quédense ahí con la expectativa. ¿Qué significa necrosis licuefactiva? ¿Qué significa licuefacción? ¿Significa licuarse, sí o no? ¿Y qué significa licuar? Convertirlo en líquido. Pero no vas a creer que es un líquido como un jugo de fresa o de chicha, qué sé yo. Es un líquido denso, pero líquido al fin. Entonces, las mismas células van a producir esto. Van a producir esto. Que el tejido muerto se licúe. Como el líquido no se puede contener, el líquido se discurre o se elimina, y lo único que queda es un espacio. Nada. La necrosis gaseosa es una forma de necrosis muy peculiar y está relacionada a una enfermedad principalmente. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? La tuberculosis. La necrosis gaseosa está relacionada con una enfermedad que es la tuberculosis. Y la tuberculosis tiene un agente infeccioso que es una bacteria. ¿Pero qué tiene de particular esta bacteria?
Para no perder el tiempo, porque ya van a ser dos para las es una bacteria intracelular. Las bacterias no están dentro de la célula, pero estas sí. Y produce este tipo de necrosis gaseosa. ¿Por qué se llama gaseosa? Porque forman grumos, igual que los grumos que se forman cuando se precipita la proteína de la leche, para hacer queso, ¿sí o no? La caseína, por eso se llama gaseosa, porque forman grumos amarillos o blanquecinos, producto de esta necrosis causada por esta bacteria que es intracelular. ¿Ya? Eso es todo lo que quiero decir. Y luego ya desarrollaremos más el día de hoy. Entonces, eso es lo que nos toca hacer el día de hoy.